Boreal Televisión presenta. Buenos días, aquí de esta manera comienza su mañana boreal desde Santiago de los Caballeros para el resto de la República Dominicana y para cualquier otro lugar donde se encuentre a escala planetaria. Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, un servidor, agradece la sintonía y les invita a que continúe con nosotros. Poeta, buenos días amables amigos, gracias. Por su micrófono. Estaba fumando apagado, poeta. Ligeramente. Ligeramente. Amigos, gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos los que nos sintonizan tanto en nuestra hermosa e inagotable República Dominicana como los que lo hacen en el exterior. En este jueves 15 de enero del año 2026. Muchas informaciones como de costumbre, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Estaba así de entrada leyendo una información de este Diario Libre del día de hoy respecto a la situación de Haití, pero no da muchos detalles. Yo tenía otros detalles. Y dice, Fuerza de Seguridad lanza operación contra Barbecue y habla de una operación conjunta con la policía de Haití, las fuerzas internacionales que están ayudando al proceso de eliminación de pandillas y que se acercaron o entraron al área donde estaba Barbecue, en Del Mas y ese tipo de cosas. Bien, pero las informaciones que yo tenía de ayer era que en lo que va de enero, en esos enfrentamientos policía y pandilleros, habían muerto 60 pandilleros y 58 de ellos estaban heridos, pero que habían una cantidad de muertos, creo que 52, 50 y pico, civiles de esos que mueren por dos razones. Una, porque los pandilleros de Haití, cuando los persiguen, ellos se escudan en áreas donde hay civiles para que no le puedan disparar. Y otro, porque en esos tiroteos, pues hay muertos a consecuencia de balas cruzadas, ¿verdad? Pero no hay forma de dar un dato específico. Fíjense como un periódico que se publica hoy y que, pero que sigue a informaciones de ONG, porque en Haití hay una cantidad de ONG que ya no tienen asiento en Haití, están fuera de Haití, reciben informaciones y ellas dan informaciones en el adelante. De todas maneras, todo parece indicar que alrededor de el líder principal de las bandas, Cherry Sear o Barbecue, las cosas se han ido cerrando. Parece ser que él es el objetivo principal porque él tiene un liderazgo. Él opera como una especie de el jefe de gobierno de Haití. Por lo tanto, podría tener lógica el hecho de que si se logra domeñar, que es un término para animales, pero no me parece que él pase de ahí. Bueno, con la eliminación del liderazgo de Henry Cherry Sear, podría darse una mayor respuesta de éxito posible porque cada vez que se acercan grupos armados hacia las bandas con armas como drones y cosas de eso, la mayoría de los pandilleros salen corriendo y se refugian entre civiles. Ojalá que esta, más que escaramuza, porque hay muchos muertos,
se vaya cerrando el cerco para ver si se pone de una vez por todas el inicio del fin de las bandas en el vecino país de Haití. Pero le metieron un par de drones que reventaron un par de residencias supuestamente de la banda de A barbecue. Chericiel le tiraron con uno de ellos. Para que se metió en una casa y volando patio y cosas de esas. Pero si ya huye, ¿verdad? Ya hay un buen indicio, ¿verdad? Lo peor es cuando él ataca y ataca y ataca y ataca y no le pasa nada, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Bueno, miren, señores, déjame arreglar esto aquí. Siempre se ha hablado que las propiedades del Estado no tienen doliente, porque la mayoría de los dominicanos entiende que lo que es público como que no es del gobierno y generalmente no se le protege o no se protege la propiedad, y cuando se hacen daños a la propiedad del Estado no se dan cuenta que están dañando los bolsillos del contribuyente, porque el dinero que se utiliza para las construcciones de las obras del Estado, las edificaciones y todo lo que tiene que ver con el bien público sale del bolsillo de los contribuyentes. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado hablando y reclamando que cuando se genere por algún tipo de acción involuntaria o voluntaria un daño a una propiedad del Estado, esa persona o la empresa o la compañía aseguradora de esa empresa debe responder para reponer la propiedad del Estado dañado. Y una de las muestras más fehacientes que usted puede tener es que aquí en la región del Cibao, la autopista Joaquín Balaguer, que es un tramo de la autopista Juan Pablo Duarte que une Santiago con Navarrete. Usted ve que esa vía la someten a un proceso de remozamiento, de reconstrucción, se rehabilitan las vallas protectoras de los laterales y es como si se esperara que arreglaran eso para generarse accidentes. Y esas vallas protectoras terminan destruidas. Y pasan meses, meses, meses y hasta años y no se reponen esas vallas protectoras en los laterales de la avenida o de las autopistas. Igual pasa en cualquier autopista del país. Estaba leyendo que Edenorte había reportado que en el año 2025, por accidentes de tráfico, se habían dañado, o sea, destruido 84 postes eléctricos. Esto a propósito de una primera plana del día de hoy, donde un camión en un sector de la capital se llevó 2 postes del tendido eléctrico y dejó a 2 barrios sin electricidad. 84 postes en el año 2025, solo en el área de concesión de Edenorte. Eso equivale a que 7 postes por mes fueron dañados por accidente de tráfico. 7 postes, o sea, un poste cada 4 días. Ustedes comprenderán, aparte de la pérdida de la empresa, porque no se sabe, o sea, si el seguro del camión o del carro o de quien sea respondió, eso significa una pérdida para la empresa. Cada poste de estos se calcula que anda alrededor de unos 20 o 23 mil pesos, que es lo que costaba, no sé si está costando más. Y esto hace que uno diga, ¿por qué el departamento jurídico de las instituciones del Estado, que prácticamente todas tienen uno, no le dan seguimiento a estos casos para que se le reponga al Estado el daño que se le ha provocado en una de sus propiedades? Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene una dirección jurídica.
y debe haber alguna coordinación entre la DGCET, que interviene en los accidentes de tránsito, con las direcciones jurídicas de las distintas instituciones. Sucedió un accidente en la autopista Joaquín Balaguer, Santiago Navarrete. Hay daños a la propiedad del Estado, entiéndase postes de energía eléctrica, entiéndase vallas protectoras. Automáticamente debe haber un reclamo a la compañía propietaria o la compañía propietaria de ese vehículo o la persona propietaria de ese vehículo y a la compañía aseguradora. Si el seguro no cubre lo que cuesta la reparación del daño ocasionado, entonces tiene que ser sometido la persona que provocó el accidente, de manera personal. Pero aquí, lamentablemente, lo que es propiedad del Estado es como si a nadie le doliera. Ah, no, porque eso es público. Igual cuando alguien destruye en cualquier acción, hasta un banco de un parque que es de uso público y propiedad pública. Usted ve que alguien los desbarata y es como si no pasara nada, no se somete a nadie. Fíjense que estaba justamente leyendo la cantidad de multas que se pusieron durante el año 24 y 25 a través de la DGCET. Y oh, sorpresa que me encontré. Aparte de que estos hechos lesionan el presupuesto de las instituciones del Estado, no hay una consecuencia para evitar, para que haya una disuasión, aunque sea por el bolsillo, de los daños que se le hacen a las propiedades del Estado. Ojalá que en algún momento, por ejemplo, en la autopista Duarte, cuando se produce un accidente o cuando se produce un derribo de postes, que en la dirección jurídica de las instituciones, que eso aparece en los periódicos, automáticamente digan, bueno, vamos a averiguar quién fue que causó esto, cuál es el estado, quién es la compañía aseguradora, quién es la propietaria del vehículo, todo lo que tiene que ver para buscar resarcir el daño que se le hizo a la propiedad del Estado. En el caso de las multas, poeta, hay unas curiosidades que a mí como que me da la impresión que desmienten sobre todo el tema de la velocidad que manejamos en la República Dominicana. Miren esa gráfica que está en pantalla, donde el color verde son los casos registrados en el año 2024, el amarillo los casos en el 2025 y el naranja la reducción por áreas. Por ejemplo, en el 2024 se multaron 28.582 conductores por haber rebasado el límite de velocidad. Sin embargo, en el 2025 apenas 2.139. O sea, una reducción drástica de las multas por exceso de velocidad. Eso quiere decir que los dominicanos estamos manejando dentro de los límites de velocidad, porque usted dice que lo que hubo fue 2.139 casos por exceso de velocidad en el año 2025. Por alcanzar y pasar por la izquierda, 6.756 infracciones en el 24 y 1.304 en el 25, para una reducción de 5.452 casos. El uso del cinturón, en el año 2024, 133.156 y bajó en el 2025 a 98.301. En señales o marcas no autorizadas, 4.853 en el 24 y 280 en el 25. Luces que indiquen el largo de un vehículo de carga, 5.779 en el 24, 1.997 en el 25. Pasajeros sobre la carga, 8.270 en el 24, 5.847. Eso es cuando un camión va cargado y le suben el peón arriba de la carga. Sí. Como que... Enganchado ahí. Enganchado ahí.
porque esa es otra que tenemos. Sí. Como es pobre, Como es no pobre, podemos subir ahí atrás, súbete ahí atrás. aunque se descocote en una curva. Vehículos pesados, y a mí esta me sorprendió, transitando por el carril izquierdo, fueron fiscalizados en el año 24, 22.462, en el año 25, 20.476. Deberes de los conductores hacia los peatones, por no dejar pasar un peatón. Mire, yo no sabía que había tantas multas, 6.191 en el 24 y 4.243 en el 25. Eso quiere decir que nos estamos educando un poquito con relación al peatón. Y finalmente, vehículos pesados por exceso de carga, 2.040 en el 24 y 555 en el 25. Fíjense cómo... Por conducir encima de la acera, ¿no? ¿Qué dice? No, aquí no hay estadística de, No hay de estadística. conducir encima de la acera No o hay estar estadística de aparcado en las aceras, ni nada de eso. Pero hay otro, o sea, fíjense que en esos renglones, las estadísticas, el comportamiento que tiene que ver con el ciudadano que maneja, ha mejorado sustancialmente en esos renglones que hemos mencionado. Pero si nos vamos entonces a lo que fueron las infracciones en total, entre el año 2024 y 2025, se registraron más de 4 millones de multas en el territorio nacional. Y por supuesto, adivinen qué. Los motoristas son los más fiscalizados y sobre todo, adivinen por qué. Por el no uso del casco protector. No es porque manejan mal. No. Es porque no llevan casco. No. En ese renglón, a motoristas por falta de cascos o por no llevarlo puesto, 1.310.867 y poco me lo encuentro. Pero eso es en la capital nada más, ¿verdad? No, eso en el país. No, es mentira. Es mentira. Por eso que poco me lo encuentro. Embuste. Falta la estadística de Santiago ahí. En el año 2024 se impusieron 1.948.238 infracciones en sentido general y en el 25, que aquí desmiente lo que habíamos dicho, se pusieron 2.355.349. Eso equivale a un 20% de aumento con relación al 2024 y si hablamos en cantidad de infracciones, a 407.111 infracciones en el 2025, más que el 2026. O sea, que se manejó peor en el año 2025. Yo creo que sí. Pero lo reflejan las infracciones. Sí. O se fiscalizó más. O hubo más presión de los medios. Exactamente. O sea, o hubo un mejor trabajo de la DGCET o manejamos mucho peor. El no uso de casco protector, ya yo lo dije. Conductores sin licencia o con licencia vencida, 463.898. De esa cantidad, 173.281 fueron en el 2024 y 290.617 en el 2025, para un incremento de 67% de gente que fue fiscalizada o con la licencia vencida o sin licencia. Y sin documento, porque hay motocicletas que la arman en un taller, en un barrio. Conducir sin seguro, con el seguro vencido, 418.287 violaciones, 193.000 y pico en el 24 y 224.550 en el 25, para un incremento de un 16% en este renglón de las infracciones. Entonces... Pero eso es una muestra del pequeño accionar de la República Dominicana contra los violadores de la ley de tránsito. Esto fue lo que se fiscalizó. O sea, los que no fiscalizaron ya es otra cosa y quizás sean más todavía. Pero eso tiene que aparecer ahí un estimado, porque, señores, yo paso por elevado para venir e irme de aquí todos los días y a veces lo hago varias veces. Y todas las veces que paso hay una motocicleta pasando, a pesar de que hay un letrero a la entrada del elevado que dice
No motocicletas. No motores, no vehículos pesados. Exacto, todos los no. Ay, no, es como si no existiera el letrero. Tú ves. Porque no hay un DGC ahí que lo agarre, entonces, porque se le devuelven entonces también. Falta esa estadística. Ausencia de DGC. Eso tiene que... Pues, cuando yo digo, me refiero a la DGC, no me refiero a la gente de policía en específico. Hay algunos que amarran la chiva, pero está bien. Pero si ellos son pocos, Atahualpa, ellos no son los manos biónicas y ese tipo de cosas. Hacen lo que pueden, Pero en la parte con la que iniciaste ese comentario, esas informaciones, Atahualpa, me llama la atención. El asunto de los daños que se producen, por ejemplo, a las redes de tendido, a las defensas de las vías, ¿verdad? Si es un accidente, porque una cosa es accidente y otra cosa es que tú manejes mal y desbarate algo. Se supone que el accidentado iba en un vehículo que tenía seguro. Exactamente. Y si fue un accidente, tú no te quieres accidentar, pues tú no te quieres matar. No. Entonces, pienso que tú no tienes responsabilidad para reparar eso. Ahora, a donde podría entrar el renglón es en el elemento seguro del vehículo. No, pero también puede ser un accidente por una acción temeraria, por un exceso de velocidad. Entonces ahí usted tiene una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad. Usted violó una ley. Pero excluyamos el conductor. Exacto. Lo mínimo que un seguro de los que llaman de ley tiene es daños a terceros. Exacto. Lo que no te retribuye a ti, pero protege al tercero, el famoso seguro de ley, el seguro de policía. Entonces, a esa compañía de seguro hay que reclamarle el daño que se produjo a la propiedad. Exacto, porque, venga acá, además del Estado invierte para darle seguridad al ciudadano, una baranda de seguridad es una obligación del Estado para que un individuo no se mate. ¿Verdad? Entonces eso tiene que estar en un presupuesto. De todas maneras. Lo que veo es, Randy, que eso pasa y pasan años y hasta que no viene un presupuesto general para reparar entera la autopista. Se queda la baranda o torcida o inexistente. O inexistente. Porque hay O con camiones que la llevan. un pedazo saliendo a un carril. Exacto. Ahora, si se pone más énfasis en la aplicación de la ley de tránsito, muchos de los accidentes se evitan. Porque ¿por qué producen tantos accidentes en la autopista Duarte? Y en la 6 de noviembre, para mencionar las dos a donde más accidentes hay. Hay muertos todos los días ahí, por cómo se maneja. Ahora, hay otros elementos que tienen que ver con un proceso de construcción. Un médico amigo mío, por poco se mata, porque como en el proceso de ampliar la autopista, modernizarla, como se llama, hay un carril hacia el centro terminado. Entonces tú lo usas si el otro está ocupado y tú lo usas también para rebasar, para lo que tú quieras, ¿verdad? O para lo que debe ser, de acuerdo a las reglas de tránsito. Pero de buena primera, el proceso de ampliar terminó y vuelve a ser cerrado. O sea que ese carril desapareció sin ningún aviso previo y el amigo mío, vivo por casualidad, se salvó en tablitas, ¿verdad? Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Ahí quién es el responsable? Yo fui víctima de eso. De eso mismo, sí, ¿verdad? Sí. En dirección Santo Domingo-Santiago hay dos tramos. Uno está cerca de la cumbre de Villa Altagracia y otro más adelante, donde tú crees que ya el carril está completo. Exacto. No hay señal de estrechamiento. Asfaltado y con la línea. Si te fuiste por ese carril de adentro, que es el carril que tiene cosas, si te fuiste por ahí y vas con un vehículo en el carril derecho, fácilmente tú te vas a terminar comiendo una mata que hay en el medio. Exacto. Y a mí me pasó un par de veces porque no conocía el tramito ese, sí. Pero ya lo tengo pendiente. Ya sé que por ahí no debo hacer el rebase. Y mucha gente evita el carril interno, el último carril de la izquierda,
precisamente por esa situación, porque cuando tú vienes a ver, se estrechó la vía sin ninguna señalización. Y con un vehículo a la derecha, a ti nada más te queda, óyeme, o dar un frenazo si no viene nadie atrás. Pero hay una velocidad donde ya el freno no... Ya Tú es frenas difícil. por una distancia a Atahualpa. Todos sabemos que experiencia no es lo que te pasa, es lo que tú aprendes de lo que te pasa. Entonces, ¿qué yo hago cuando voy por la autopista Duarte? Me voy en el carril del centro, porque el de la orilla puede tener un camión parado o lo que sea, y ese de expansión hacia el centro se puede acabar de manera inusitada y sin ningún aviso. Entonces, ¿qué yo hago? Me voy en el medio. El asunto es que ¿Verdad? debemos prestar, las instituciones del Estado deben prestarle atención y llevar estadísticas. Aquí no hay, o sea, aquí es como un país enemigo de los números. Y las estadísticas son las que te dicen a ti cómo va todo y qué hay que hacer para mejorar un renglón. No son enemigos, Atahualpa, excúsame, de los números. Le tienen mucho cariño y no quiere que se le pierdan, entonces lo guardan. Y así nadie sabe cuáles son los números ni cuáles son las estadísticas, pero uno anda en la calle. Bueno, pues ahí están los números de los accidentes. Ahí no hay, me extrañó que no hay violaciones de los motoristas en las calzadas. Por ejemplo, vi las infracciones para que ustedes vean, las infracciones por violación de la luz roja de un semáforo disminuyó en el año 2025, pero eso fue porque no fiscalizaron a los motoristas. No, pero eso es en la esquina del que hizo la estadística. ¿Por qué? En Santiago, óigame, aquí en Santiago, yo no sé lo que nos ven en el resto del país y fuera del país. Yo no sé qué pasa, pero aquí en Santiago, respetar la luz roja. Ayer me pasó uno por el centro, yo en luz verde. Lo que pasa es que ya uno está asustado. Yo estoy adelante y me da la luz verde y me tocan bocina atrás porque yo no me muevo. Porque yo tengo que estar seguro que de la vía que tengo que atravesar, lo más probable es que de ahí salga Atahualpa, y pasó un tipo en una jipeta blanca, para que tú veas que de esas que venden por yarda, que son grandes, larguísimas, que no fue una motocicleta, y ese tipo pasó como nada, ahí en la intersección de la República de Argentina con Estrella Sadalá, ¿verdad? Ese tipo pasó en rojo. No fue que el rojo lo agarró, porque no te debe agarrar, porque la luz amarilla te dice que te pare. No, eso es en otro país. No, en la amarilla la gente, siguió. Oye, y como yo iba adelante, por los bocinazos de atrás, y te vocean viejo del diablo y toda esa pendejada, pero está bien, yo soy de goma, yo cojo. Oye, y ese Atahualpa, si yo hubiera salido en el momento que la luz verde me dijo y yo estaba adelante, te da. Este programa hoy tuviera de luto. Dice, mira, falta Rando Tilo. Mira, corrijo, en el año 2024, por infracciones por haberse cruzado en la luz roja, fueron 150.901, y en el año 2025, 153.222, para un aumento de más de 2.300 casos. O sea, en vez de respetar la luz roja, ir aprendiendo, estamos para atrás con mayor cantidad de fiscalizaciones. Así andamos, y por eso, lamentablemente, nosotros estamos en primer lugar, y tanto que nos gusta el primer lugar a los dominicanos, sí, tan así que queremos ponernos adelante siempre para ser el primero en cruzar el semáforo. ¿Pero para qué? Bueno, para pararme en el otro semáforo. Yo vengo para acá, para este trabajo por la mañana. Yo salgo a tiempo, llego a tiempo. ¿Para qué yo tengo que ser el primero en pasar nada? Yo tengo que venir en mi turno y llegar a tiempo. Bueno, pero aquí estamos en primer lugar en muertes por accidentes de tráfico. Quien dirigía el Dominico Americano durante muchos años, se me olvida el nombre. Donald McLean. Donald McLean, excelente ciudadano. Se aplatanó, se quedó aquí, se casó con una dominicana y aquí murió. Un servicio magnífico. Pues Donald McLean decía que el dominicano era raro, que salía tarde para llegar temprano. Así es. Y que eso no se había podido inventar. Pero es más, hay gente que sale a tiempo y aún así viola las reglas del tránsito. Y hay un desvío en una avenida, un desvío franco,
por donde usted se puede ir en un carril que se ha agregado para eso nada más. Pero hay gente que va derecho y se meten en ese carril y lo tapan. Porque es que el dominicano tiene como el complejo. ¿Será porque somos pobres como país, económicamente hablando? Si tenemos el complejo de cierta gente pobre, que después que tienen 10 centavos quieren demostrar que son más ricos que los ricos y que a ellos nadie le pone reglas. No hay forma de que una persona en una jipeta quiera, estoy generalizando, no necesariamente es así, pero en términos mayoritarios, que usted llegó a una fila con un semáforo allá y que usted es el carro número 14. No, porque aquí hay un carril al lado, pero ese carril no es para el que va derecho, es para el que va... No, pero yo no me voy a poner en la fila porque yo no soy ningún pariguayo para... Es más, hay gente que dice de manera pública, yo no hago fila. O sea, son gente que lo que le gustan es ver si hay un amigo de él para llamarlo. Mira, yo no me veo... Como si eso lo engrandeciera. No, pero eso lo peor es que nos quejamos de la corrupción, pero propiciamos la corrupción. No, tenemos una corrupción tuetanística, o sea, en los tuétanos, ¿verdad? Ese es un invento, es una palabra nueva que yo le apoyo al diccionario. Pero ven acá, ¿pero por qué? Son gente que definitivamente, Atahualpa y amigos televidentes, realmente son pobres de espíritu. No tienen la hidalguía, de hacer la educación, poeta, para vivir como seres humanos en una sociedad. Nos hemos declarado irredomablemente estúpidos. Eso es lo que somos. Tuve una conversación con la señora Delcy Rodríguez, una conversación excelente, y ella es una persona fantástica. Cáele atrás. Yo quiero que alguien me describa la personalidad de Donald Trump. Vamos a una pausa y venimos en el próximo segmento. Para mí no paso un examen psiquiátrico. Para mí no lo paso. Pero alguien tiene que hacer una investigación sobre ese fenómeno. Dale, mire, la voy a coger, qué sé yo qué. Y llegan los de allá, los del país al que pertenece Inglaterra, se reúnen. Y ya en la noche él estaba diciendo, va a haber un acuerdo con él. Ven acá, ¿tú lo ibas a coger o no lo ibas a coger? Además, ¿quién eres tú para estar cogiéndote el mundo? Venimos en un momentito con más en esta Mañana Boreal. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente.
Cooperativa San José. Tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Aquí estamos de nuevo. Señores, con un acto en el que se entregó su pasaporte
al presidente de la República y a su señora esposa, la primera dama, doña Raquel Arbaje, se inició el proceso ya de dar el salto en la calidad y en la seguridad al pasaporte, a ese documento que se llama pasaporte porque sirve para pasar de un puerto a otro. Bien, es un pasaporte más seguro, es más moderno, encuadra dentro de los requerimientos internacionales y de paso va a ser muchísimo más caro. No. 1,050 pesos más que el VIP. 7,600, sí, 6,700 pesos. 1,050 pesos más cara que la versión VIP, que es la más cara, porque hay una más barata que es ordinaria. O sea, el VIP era de 5,650 y este va a ser más caro, más caro. Yo no entiendo por qué va a ser más caro. Porque el gobierno maneja fondos públicos. Todo eso se hace con dinero de uno y además, bueno, pero está bien. Ahora, en un país pobre, un documento de 7,000 pesos, pero a mí me parece alto. Pero hay una ventaja comparativa, y es que el máximo de renovación de un pasaporte eran 6 años. Sí, y lo llevan a 10 años para los adultos. Los adultos. Ahora, para esa ventaja hay, sí, es verdad, esa ventaja hay. O sea, hay mucha ventaja. Tú estás pagando 1,050 pesos más por 4 años. Sí. O sea, que no es un... Yo no le veo el aumento. Tú ves una rebaja. Bueno, pero si tú tenías que, por ejemplo, había gente que renovaba el pasaporte por 4 años. La mayoría, una buena parte lo hacemos por 6 años. En esta oportunidad el pasaporte va a tener una vigencia de 10 años. Bueno, entonces, vamos a decir que a la larga saldría más barato. Sí. Bien, pero de todas maneras, mucha gente dice, pero ¿y qué es el bendito pasaporte electrónico? Es que hay que conectarlo, hay que recargarlo como un celular. No, es que tiene un chip que almacena información biométrica. O sea, lo de biométrica es porque es de la persona, de la biología de la persona que lo identifica. Usted tiene rasgos como las huellas digitales que son únicas para cada gente. Para y la pupila. Y las pupilas son los dos elementos que son únicos. Claro, también está el ADN, pero bueno, eso es otra, ya eso sería más profundo y no es necesario. Por lo tanto, ya a partir del 15 de enero se abrirá la solicitud de cita para los ciudadanos conforme a la fecha de vencimiento de sus documentos, porque van a empezar con 2 tipos de grupos humanos: el que lo solicita por primera vez y el que tiene un pasaporte que se va a vencer, digamos, dentro de los próximos 6 meses. Porque ustedes saben la dificultad y los problemas que hay cuando usted viaja con pasaporte, cuando lo que le queda es un espacio corto de tiempo. Incluso hay países con penalidades y hasta penalidades muy altas. Y usted además tiene que evitar verse en una situación así. Lo que indica que tiene sus ventajas, tiene más seguridad. El pasaporte de nosotros no tenía ninguna credibilidad. Además tiene otras ventajas. Tiene un procesamiento más rápido en fronteras. El pasaporte electrónico agiliza los trámites en los controles migratorios, reduciendo los tiempos de espera. La interoperabilidad global. El pasaporte electrónico es reconocido internacionalmente, lo que facilita los viajes a otros países. Acceso a programas de exención de visas. El pasaporte electrónico puede facilitar la obtención de visas y exenciones de visas en países como Estados Unidos y la Unión Europea. Claro que nosotros no calificamos, no importa el tipo de pasaporte que tengamos con relación a Estados Unidos. Reducción del riesgo de fraude, o sea, los famosos machetes que falsifican un pasaporte de esto con facilidad, pero estos que son la novedad no son fácil de falsificar. Y lo que dije es una alineación con los estándares internacionales. El pasaporte electrónico cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI,
lo que facilita los viajes internacionales. Hay algunos elementos más. En la seguridad tiene elementos que van desde la modificación de colores y cosas según tú lo pones, hasta otros elementos más que ya son parte del artilugio, ¿verdad? Con que ya lo físico, lo que tienes en la mano, es importante, pero lo más importante es el chip, porque ahí sí están tus elementos biométricos y eso de todas maneras significa un gran avance. Vamos a ver el talento de los falsificadores, si queda a prueba, ¿verdad? Hay 130 medidas de seguridad que tiene este pasaporte y dentro de las demandas que existían a nivel internacional, por ejemplo, para la Unión Europea era un requisito el que República Dominicana tuviera un pasaporte electrónico con datos biométricos que contienen todo lo que es relativo a la persona que es portadora de ese documento. Pero hay un beneficio que tú no lo dijiste. ¿Cuál? Que no lo tienen los pasaportes de ahora. Hay un seguro de repatriación. Ah, sí. O sea, por $9,000. De $9,000 que garantiza que cualquier dominicano que fallezca en el exterior, el cadáver del dominicano podrá ser repatriado sin tener que empezar a pedir y hacer colecta para repatriar el cadáver de un familiar de una gente que no tiene recursos. Entonces, a eso tú debes sumarle el beneficio de los 1,050 pesos. Sí, ahí sí. O sea, tú vas a tener un pasaporte... Ese seguro está incluido en ese precio. Tú vas a tener un pasaporte por 10 años, o sea, 4 años más que el máximo que tú lograbas renovar el pasaporte. Vas a tener un seguro de $9,000 de repatriación, que no lo tenía. Aparte de la fortaleza del pasaporte por la seguridad, los elementos de seguridad que tiene. Aunque la fortaleza de los pasaportes no se mide por las medidas de seguridad, se mide por la cantidad de países que tú puedes ir sin visa. Sí. Pero esa fortaleza a su vez descansa en la fortaleza institucional del país de origen, porque si usted viene de un país donde un alto porcentaje anda violando leyes migratorias, no te van a creer. Y tiene una tendencia a migrar y a quedarse. También tiene limitaciones. Y a llegar con nombre falso. Por ejemplo, hay países de Centroamérica que tienen un poder adquisitivo y un per cápita mucho menor que el de la República Dominicana y entran a España, nuestra querida madre patria. Bueno, somos hijos putativos. No vaya más lejos, Costa Rica. Somos hijos putativos. Costa Rica, tú vas y te parece un país aburrido y cosas, pero la gente más culta, más educada, más que sé yo qué, y viola menos la ley. Colombianos también y peruanos entran a España sin visa. Sí. Y los dominicanos no entran a España sin visa. Se están haciendo las diligencias para que la madre patria reconozca a sus hijos putativos de aquí. De esta que fue la puerta de entrada del reino español a este continente. Y sin embargo nosotros no tenemos esa facilidad. España no se puede quejar. Porque ¿qué fue lo que vino con Colón aquí? Fue unos tigres presos que sacó a la aventura. Pero de allá para acá podían venir el tigueraje y de aquí para... No, nosotros no... Pero es un toque de humor negro, pero nosotros no apoyamos mal comportamiento dominicano en ninguna parte del mundo. Pero reitero, la República Dominicana tiene las condiciones para accesar a países sin la necesidad de visas, inclusive hasta por el ingreso per cápita que tienen los dominicanos, porque mientras más un país tiene limitaciones económicas, más proclive es a emigrar el ciudadano de ese país. Claro. Por ejemplo, hablando de eso, ayer se publicó la lista de 75 países que Estados Unidos frizó el otorgamiento de visas norteamericanas. Pero es de visa de residencia. No es de visita, es de los que aspiran a residir en ese país. Esa fue la que yo... Visa no, es frizar, que a partir de ahí no se va a recibir más solicitudes de visa de visitantes, inclusive, sí señor, búsquelo, y la República Dominicana no está dentro de esas restricciones.
Y aparte de eso, fíjense el impacto que esto tiene, de acuerdo a los economistas que han analizado. Nos van a poner una restricción cuando le dimos 2 aeropuertos para que se aponen de allí un ataque vamos a decir la verdad como son. Es así, Atahualpa. Eso es, no, ellos fueron aliados, me prestaron los 2 aeropuertos, el principal del país y el militar. Mete un pie a un aeropuerto militar de Estados Unidos, para nada. Pero el de nosotros, sí, ustedes pueden aterrizar. Bueno, una decisión del presidente que yo respeto, no me gustó, pero yo la respeto, él lo tomó. Arriba de eso nos van a poner más cosas. ¿Qué más querían de nosotros? Bueno, pues no incluye a la República Dominicana. Vamos a partir de ahí, en esa lista de 75 países. Y fíjense automáticamente cómo empieza el análisis de esa restricción que dio a conocer el secretario de Estado norteamericano. Y es que en el año 2025, por las mismas restricciones, sin estas que se agregaron con estos países que ustedes ven ahí en pantalla, donde están Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil. Brasil, déjamelo ahí en pantalla porque no lo tengo aquí. Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, el Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, creo que estoy viendo, Etiopía, Gambia, Georgia y bueno, ya ustedes ven ahí todos los países, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos y la lista que ustedes ven en pantalla ahí. ¿Qué hicieron los analistas? Porque Estados Unidos es un país de estadísticas, que determinaron que esto va a afectar también una parte de la economía de Estados Unidos y que ya de hecho el año 2025 cerró en Estados Unidos con una migración negativa. ¿A qué llaman migración negativa? A que salen más personas que los que entran a ese país. De Estados Unidos salieron más personas en el año 2025 que las que entraron y no estaban esas restricciones. Eso quiere decir que este año va a cerrar con esas restricciones mucho más negativo el flujo de gente que sale de Estados Unidos con la cantidad que entra a Estados Unidos. Esas estadísticas fueron tratadas por una empresa de Estados Unidos que se dedica a este tema de estadísticas y determinó que esa situación se estaba dando. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, recordemos que recientemente hablábamos de los hogares de dominicanos, donde hay dominicanos que eran favorecidos con programas especiales o de ayuda del gobierno federal de los Estados Unidos. Y quisimos establecer la diferencia en el término de hogares. Una persona que reciba una ayuda federal ya se considera que ese hogar está recibiendo esa ayuda federal. No estamos hablando de cantidad de dominicanos, sino de hogares donde por lo menos una persona recibe la ayuda federal y la República, los dominicanos u hogares con nacionales dominicanos aparecía dentro de los 5 primeros lugares de hogares que reciben ayuda federal del gobierno de los Estados Unidos. Ellos no quieren que allá lleguen personas que eventualmente puedan necesitar ayudas, ayuda del Estado. Dice, la decisión forma parte de un endurecimiento de los criterios migratorios con el objetivo, según las autoridades estadounidenses, de impedir el ingreso de personas que puedan depender de programas de asistencia social financiados con fondos públicos. ¿Y quién es esa persona? La que va a residir en Estados Unidos. Porque el que va por una semana o 15 días, salvo una persona que ostensiblemente
va solo de visita. Y se queda. Pero por edad, no, y se queda. Por eso es que les digo, a la migración permanente. A la que va y deja cuarto y vuelve para su país, eso no. Eso es negocio. Trump lo que quiere demostrar a los Estados Unidos, en el fondo, es que el déficit de qué sé yo, cuántos miles de millones de dólares que tiene Estados Unidos, que no sabe cómo cubrir cada año, se va a atenuar por una serie de medidas, entre ellas el que Estados Unidos ha sido engañado por otras naciones en la relación comercial y que por eso, y que han abusado de Estados Unidos, por eso le pone cosas. Y uno se asombra de eso, de que han engañado a Estados Unidos. Óyeme, ven acá. Eso es como cuando tú dices, yo engañé al prestamista del barrio. ¿Quién? Bueno, lo otro es que hay una serie de programas, porque en el último grupo cerraron 60 programas de Estados Unidos, a donde se gastaba dinero. Sí, pero se gastaba dinero en esos programas que los propios Estados Unidos crearon como medida de estar en la voluntad política de esos partidos donde actúan, ¿verdad? A los que le dan apoyo y ese tipo de cosas. Porque tienen un sistema de espionaje grandísimo y hay muchas de esas instituciones. Ayudas disfrazadas. Que son, como hacen otros países también, como hace Rusia, como hace China, que cuando tú crees que hay un chinito montando una cosa moderna, y verdad, eso es en la parte que no se conoce. Y sobre todo esa de que llegue gente de otros países que signifique una carga para el contribuyente norteamericano. Sin embargo, nosotros queremos saber a qué aspira Trump en términos de una serie de renglones productivos en los Estados Unidos que un norteamericano, ¿verdad? No hijo de inmigrante, el norteamericano neto, hace muchísimos años que no quiere hacer. Por ejemplo, salvo que sea operar una máquina costosa, grandísima, en el sector agrícola, que recoja productos, ¿verdad?, de manera automática, hay un tipo de actividad que es más barata, por lo tanto, en la estructura de costo es más barata, por lo tanto da más beneficio a un agricultor, a un empresario agricultor, que es la mano de obra barata, que la hace principalmente el latino. Al principio... Y sobre todo el mexicano. Y mexicano, sobre todo mexicanos, que son los que están más cerca y vienen de un país con un bajo nivel de ingreso todavía, en términos generales, ¿verdad? Cuando Estados Unidos empezaba a desarrollarse, que estaban llevando a cabo el proceso de conectarse con trenes y del correo y esas cosas, eran los chinos. Los que mandaban a poner la dinamita para atravesar una loma era el chinito. Los errores hacían que cuando explotaba eso era el paquete de chinito muerto para afuera. O sea, que Estados Unidos siempre ha tenido una mano de obra barata para su desarrollo. Y ahora en el área agrícola también. Entonces, no sabemos porque el empresario agrícola de los Estados Unidos no va a pagarle hora a $20, a $18 o más, la hora de trabajo agrícola cuando hay latinos con muy bajo nivel de ingresos que lo harían por la mitad, porque es un tema de negocio. Esa presión va a ser difícil que el camarada Donald Trump la pueda aguantar. Incluso a donde más hay de esa gente es entre los republicanos, que son los más conservadores. Solo te voy a aportar un dato. La institución Brookings, que fue el que hizo el estudio sobre el tema migratorio y lo publicó antes de ayer martes, dice que esta política va a afectar directamente, tendrá consecuencias importantes en la macroeconomía de Estados Unidos y que producirá una desaceleración y un menor crecimiento del empleo, del PIB y del consumo en Estados Unidos. O sea que de las medidas que se han adoptado, todas van en contra del mismo ciudadano norteamericano y del propio país. Pero hay un grupo de ricos que sí se benefician con la política de Donald Trump.
Entonces le están colocando una división socioeconómica a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, tú puedes estar de acuerdo o no con su economía, bueno, allá ellos. Pero Estados Unidos descubrió la manera de reciclar el capitalismo. Miren, y es en base muchas veces a ese tipo de trabajo. Miren, yo voy a decir esto nada más y no voy a profundizar, pero me luce interesante un artículo que escribió en el día de ayer el doctor Ramón Antonio Veras, don Negro Veras, que ha tenido una posición crítica sobre la política exterior con relación a Venezuela que ha ejecutado el gobierno dominicano. Y el doctor Negro Veras en ese escrito hace una serie de señalamientos sobre el comportamiento de esa política exterior con relación a Venezuela del Estado Dominicano y hace una referencia que puede pasar por debajo de la mesa si no se trata el tema. A raíz de que el gobierno de Estados Unidos anunció la calificación del Cartel de los Soles como una organización terrorista para justificar las acciones que posteriormente se llevaron a cabo con la voladura de lanchas supuestamente ocupados por narcotraficantes y todo eso, y como pertenecían supuestamente al Cartel de los Soles, al declarar a esa supuesta organización como terrorista, esto entiende el gobierno de Trump que le abría el campo para ejecutar ese tipo de acciones en aguas de mar abierto. Bueno, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la acusación contra Maduro, eliminó el tema del Cartel de los Soles y dijo que eso era una denominación, o sea, no una organización criminal ni terrorista, sino que era una denominación para acciones de lavado de dinero de la gente ligada supuestamente al narcotráfico. Pero ¿qué dice el doctor Ramón Antonio Veras en ese artículo? Que la República Dominicana emitió un decreto después de esa decisión de Estados Unidos donde declaraba también el Cartel de los Soles como organización terrorista. Entonces, como ya el famoso Cartel de los Soles no existe, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el doctor Negro Veras, claro, en una actitud mucho más crítica, dice que ese decreto no tiene razón de ser y que lo menos que se debe hacer es derogar ese decreto. Oye, a eso iba. Vamos a derogar el decreto, pero habrá que pedirle disculpas a alguien entonces. Ajá. Habrá que... Sí, yo dije que no voy a entrar en profundidades. Voy a decir lo interesante porque entra en el terreno jurídico. Bueno, quedándonos en la orilla, ¿verdad? Entonces, sí, yo no quiero entrar yo no quiero entrar para lo hondo. Sería bueno tener confirmación si desde aquí partieron aviones que participaron en los bombardeos a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Bueno, yo no sé si partieron aquí, pero en la República Dominicana se incautaron, la República Dominicana dio toda la facilidad jurídica, estructural y de vínculo con Estados Unidos para que se incautaran 2 aviones de Maduro y una villa que ya estaba como abandonada, ¿verdad? Que se dijo que era propiedad de ellos. Aquí no hubo la menor reticencia para eso, hasta donde uno sabe, porque eso se manejó como muy ocultamente. Nos enteramos cuando Estados Unidos alegó que eran aviones fabricados en Estados Unidos y que había uno de ellos, el último que se llevaron en el aeropuerto de Ligüero o Joaquín Balaguer, porque aquí las cosas tienen 2 nombres o un nombre bastante largo, y que había estado en la República Dominicana dándole mantenimiento ahí en ese aeropuerto
porque no, si lo llevaban a Estados Unidos, Estados Unidos lo incautaba. Ese fue el alegato, ¿verdad? Y de todas maneras, se llevaron 2 aviones que estaban en la República Dominicana, que aunque estaban uno a nombre de algo en Venezuela y otro a nombre de una persona en particular, Estados Unidos alegó que era de Maduro, que ese nombre era un prestanombre, pero no demostró nada. ¿Qué dijo? Entonces, como la voz de Estados Unidos no se discute, y lo que ellos digan, eso es lo que va. Tú no te acuerdas en la política, lo que diga fulano, eso es lo que va. Lo que diga Balaguer. Eso es lo que va. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, no es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos son 330 millones de seres humanos, trabajadores, técnicos, científicos. Pero oye, estamos hablando de la política exterior de Estados Unidos. Oye esto, el pueblo dominicano fue víctima de una operación de engaño ideológico, dice el doctor Negro Vera. Qué incómodo el doctor Veras. Lo único que le queda al presidente dominicano es derogar el decreto 525 y pedirle excusa a los dominicanos por la maniobra jurídica de que fue objeto. Todo con el fin de complacer a Estados Unidos y hacer posible la invasión a Venezuela y el secuestro de su presidente. Sería interesante oír la opinión de algunos juristas con relación a esta posición que parece lógica, así a simple vista. Pero es que es lógico. Si un decreto tuvo una razón de ser y esa razón de ser se demostró que no exista, algo, eso es como una llave, tú no la puedes dejar abierta, tú tienes que cerrarla. Poeta, hay cosas que decir, déjalo pasar y ya. Por eso yo dije, no voy a entrar en profundidades. Es al revés, ahí a donde nace el periodismo. Cuando se dan casos, ahí es que nace el periodismo. Bueno. Mira, uno entiende la situación del presidente de la República. Ante un presidente como Trump, ¿qué podía el presidente de la República hacer? Ahora, yo diría, Randy, te canta y te llora. No, yo estoy describiendo una realidad. Él hizo... yo comparto la idea sobre lo que escribió Bernardo Vega. No, ¿por qué? 2 millones de dominicanos que viven allá, una economía que depende totalmente. No somos un sistema enemigo del sistema capitalista. Un presidente que dirige una nación con muchas debilidades estructurales. Un sector de clase que dirige con una marcada inclinación hacia los Estados Unidos. No iba a tener de otra. Y este no es un gobierno revolucionario que diga, no, yo me implanto aquí, la dignidad, no lo iba a hacer. Ahora, que estemos de acuerdo todos los dominicanos con que nuestro territorio se preste para eso, cuando la última vez que tuvimos un conflicto armado por nuestra independencia en algún nivel fue justamente contra una inversión norteamericana. Bueno. Que derrocó, que ayudó a derrocar el primer gobierno encabezado por un hombre serio, después de una dictadura. Y después vinieron, y después con una, y no se fueron de aquí, hasta que no dejaron a Joaquín Balaguer con un periodo, con una semidictadura. Entonces, cuando tú has vivido todo eso, por lo menos no tener como ciudadano una actitud de dignidad, sería pedirle demasiado a la gente, ¿verdad? Ahora, eso es un derecho. El presidente puede dirigir y dirige el país como él entienda y lo que la geopolítica le permite hacer. Pero los ciudadanos no lo vimos tan bonito, a pesar de entender la debilidad que tenemos y de que tenemos en Estados Unidos una gente que no tiene límite, que nos ve a todos como, qué sé yo, enanos que... no nos importa, lo quito de medio. Imagínate que un país tan aliado que le presta el país y le sube a la remesa el 10%, nos sube el 10% de los aranceles y le pone un impuesto a la remesa. Eso es lo que llaman en llave, compadre, de lo bueno. Bueno, vamos a publicidad un momentito y cuando regresemos vamos a hablar de una de las medidas en términos migratorios que ha adoptado o adoptó el Estado dominicano, que consideramos ha sido una de las medidas más efectivas y medibles que hemos tenido en política migratoria en nuestro país. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos con ese y otros temas más aquí en Mañana Boreal.
con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con
modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Mañana Boreal. Les hablaba de una de las medidas de política migratoria interna de la República Dominicana que ha sido medible y que ha dado mejores resultados dentro de todo lo que se ha hecho, desde el cierre de la frontera, de la regulación del paso de los migrantes y las repatriaciones que se han hecho. El tema de los hospitales es la medida más contundente y medible que se tomaron dentro de las medidas migratorias que adoptó el presidente Luis Abinader. Y voy a citar algunos números. Por ejemplo, comenzando por lo económico, entre las principales maternidades de Santo Domingo hubo una reducción del uso del presupuesto en esas maternidades con relación a los partos de 51 millones de pesos en el año 2025. Eso se repartió entre la maternidad San Lorenzo de Los Minas, que registró una reducción de un 63% del gasto destinado a la atención de partos durante el periodo abril-diciembre del año 2025, y también la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Pero vamos a los números para que ustedes vean lo efectivo que ha sido esta medida. Entre abril y diciembre del año 2024 se registraron en el país 4.512 nacimientos, correspondiendo a madres extranjeras 2.512, o sea, un 51%, y a madres dominicanas 2.389 para un 49%. O sea, en las maternidades y en los hospitales públicos había más nacimientos de niños haitianos o parturientas o procedentes de parturientas haitianas que de dominicanos. En contraste, durante el periodo abril-diciembre del año 2025 se contabilizaron 3.338 nacimientos, donde se refleja evidentemente una reducción en el volumen total de los nacimientos. En el año 2024 fueron 4.901, en el 2025, en ese mismo periodo, fueron 3.338. Pero ¿dónde entra el detalle de esto? 923, o sea, un 27% fueron de madres extranjeras. Si comparamos el 51% del año 2024 en el mismo periodo, vemos una reducción extraordinaria de ese 51 a un 27%. Y en el caso de los dominicanos, de nacimientos de madres dominicanas, prácticamente se mantuvo igual con 2.415, pero el porcentaje, por supuesto, varió con relación al porcentaje de las haitianas, porque en este año 2025 recién transcurrido, entonces, el 72% de los nacimientos en los hospitales del país fue de niños dominicanos. Oigan la diferencia a partir de las medidas que se adoptaron de que se le prestaba atención a las nacionales haitianas que venían aquí por negocio, porque es una banda, un tráfico de parturientas. Y para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, ¿cuál es la provincia o el lugar o el municipio
de mayor presencia fuera de lo que es la zona fronteriza, Dajabón, Montecristi, Elías Piña y esa parte del país. El municipio de mayor presencia haitiana es Higüey, la provincia de la Altagracia, donde está Verón, donde está Punta Cana, donde está los principales polos Friusa, del país. Friusa, que era un enclave haitiano. Pues miren lo que marcó esa decisión con relación a los partos y el ejercicio en los hospitales, solicitando documentos y en dado caso atendiendo esos partos, pero generando la acción de la Dirección de Migración. En el Hospital Provincial de Higüey, entre los periodos abril-diciembre de los años 24 y 25 se registró una disminución en total de los nacimientos de madres extranjeras. Y aquí está el dato estadístico. En el año 2024 se realizaron 676 partos a madres de Haití y 329 a madres dominicanas. Casi el doble, más del doble de los partos que se hicieron en Higüey fueron de madres de nacionalidad haitiana. Eso es en el 2024. En el 2025 varió totalmente con una reducción de un 81% en el mismo número de partos a madres extranjeras. En el 2024 recuerden que fueron 676 partos. Y en el 2020 correspondiente a madres haitianas. Y vea la diferencia, poeta. En el 2025 solo se registraron 124 partos entre abril y diciembre del año 2025 de madres procedentes de Haití. La proporción de madres de origen dominicano se mantuvo igual, con prácticamente la misma cantidad, 315 partos, una diferencia de 14 partos con respecto al año 2024. Quiere decir que esa medida frenó primero el sangramiento de los recursos de los hospitales del país, sobre todo las maternidades, pero los hospitales públicos en sentido general. No tengo las estadísticas de Santiago, pero me imagino que esto se reflejó también de manera fuerte en la maternidad de doña René Clan de Guzmán y en los hospitales de Santiago. Pero en esa zona, fíjense que de un 52%, por ejemplo, en Higüey, bajó a un 19% con relación a los partos de las nacionales haitianas. Y los nacimientos de dominicanos se mantuvieron solo con una diferencia de 14 partos con relación al periodo abril-diciembre del año 2025. Por eso digo que esta, para mí, es la medida de mayor impacto porque, número uno, el tema del presupuesto en esos hospitales y número dos, el freno a la mafia o al turismo de partos que se estaba aplicando desde Haití hacia la República Dominicana. Probablemente haya nacimientos, quizás hayan aumentado los nacimientos en los centros de atención privada, pero ya eso está a otro nivel de ingresos por parte de ciudadanos o ciudadanas haitianas que tienen más facilidades económicas que los que traían a parir a los hospitales de la República Dominicana. Miren, aquí hay un trabajo que luce interesante, que yo no voy a entrar en su profundidad, pero sí en un postulado de entrada. ¿Qué ha hecho que mucha gente vaya a la informalidad productiva? Hay dos renglones. Uno, el que era empleado y que el empleo no le da, y se da cuenta que con un negocito le va mejor que en el empleo. Por lo que ya hemos dicho del nivel de empleo en este país. Recuerdo cuando en el Onésimo Jiménez, donde trabajaba como profesor uno de mis hermanos,
la escuela no era como ahora la escuela es cerrada, tiene su verja, no hay una gente que venda desde afuera por el peligro o tema de droga, esas cosas, lo cual es correcto. Pero el Onésimo Jiménez era, cuando yo vine a vivir a Santiago, principios del 70, lo que pasaba en todas las escuelas del país. Una verja. Una verja. De malla ciclónica. Sí. Y 1, 2 o 3 vendedores del guayabo ese. Que te pasaban la cosa por el de la hoyito. naranja. Sí. Bueno, pero había un señor que vendía naranja, que yo conocí y fui amigo de uno de sus hijos que vivía en La Joya, que era muy famoso. Pero un día los profesores Onésimo se dieron cuenta de un detalle, que en 20 minutos de recreo él ganaba más mensualmente que el director del Onésimo Jiménez, que era uno de los 2 liceos, ¿verdad?, de escuela secundaria que había en el municipio de Santiago. Estaba el UFE y estaba el Onésimo Jiménez, el que vendía naranja. Entonces eso retrataba la realidad del profesor de la época. ¿Qué pasa? ¿Cuántos individuos? Yo conozco uno que fue del área textil, donde trabajó mi esposa tanto tiempo, que él decidió vender bolas de yuca en el centro de Santiago, Atahualpa. Y él no vendía bolas de yuca el día entero, sino parte de una mañana, bolas de yuca, y ganaba muchas veces más que lo que ganaba en una industria. Entonces no volvió a la industria, ¿verdad? Por lo tanto, es verdad que se quedó sin el seguro, una serie de beneficios, pero como cuando tú ganas más dinero, tú cobres lo que te cubriría el beneficio laboral. Entonces, esa es una de las vías por las cuales muchos dominicanos, la informalidad ha crecido en el país. Porque ese informal, con lo que sea, te deja más que un empleo de base. Bien, y la otra es, que es quizá la que más llama la atención, por el alto costo de la formalidad. Cuando tú te formalizas y entras en la condición de emprendedor, porque tú tienes una pequeña empresa de un área que tú conoces, ¿verdad? Por ejemplo, los que como tú se formaron como locutores, en una época que se iniciaron, eran empleados de una emisora, pero con arreglo a su propio talento, a su desarrollo social, al vínculo con quien podía poner publicidad y una idea creativa, empezaron a tener o programas propios o terminan teniendo un canal como este o como de otra manera, ¿verdad? Eso es normal. Ahora bien, camarada, de los que lo han logrado, los que usted conoce que lo han logrado, eso debe ser el 1%. No, menos del 1%. O sea, de por cada 100 gente que arrancó a iniciar un proceso productivo, probablemente el 90% se fue en el primer año. Las estadísticas dicen que el 88% desaparece en los primeros 2 años. Yo lo estaba redondeando 90, pero mira qué tan cerca estaba. Se va en el primer año. Y de los 2 que siguen, o sea, del grupo de los que siguen, vamos a suponer, siguieron 100. De eso, en el segundo y tercer año ya se ha ido la inmensa mayoría. Y al final de cuentas queda uno que se atrevió, que tuvo, más capacidad de aguantar que otro. Entonces, si la República Dominicana, no es que la gente no cumpla con ciertas obligaciones, que la tiene que cumplir aquí o fuera de aquí, en términos tributarios. Óigame, pero es que hay un elemento que son costos hundidos, lo que llaman la inflación subyacente. Porque tú dices que tú pagas el 18%, eso no lo pagas tú, eso es una retención, que eso lo paga el consumidor de tu bien o servicio. Tú lo retienes y se lo entregas a impuestos internos, que es el dueño, ¿verdad? O el gobierno a través de impuestos internos. Bien, pero hay una serie de cosas que tú tienes que llenar, que no hay forma de tú brincarla cuando tú lo que estás es iniciando un proceso de convertirte en un empresario que le vas a dar empleo a otra gente, que vas a crear riqueza y que va a ser más productivo el país y que tarde o temprano tú comprarás tecnología y avanzará más. La historia de cualquier empresario. Pero iniciarse hacia el que tiene algún talento
oiga, tiene que tener más falda y pantalones bien puestos para aguantar las presiones. Presiones que a veces no dejan dormir a una gente porque no está segura esa gente si puede completar la nómina. No está segura si cierta parte del año tiene que hacer ciertos pagos que tiene que hacer. Y llega un momento que esa gente se sienta y se da cuenta que está trabajando para pagar en desmedro de su salud, a veces, el desmedro de su salud. El punto es, ¿qué puede hacerse desde la dirección del Estado para que más personas entren a ese mundo productivo porque tienen el talento, no tienen todas las herramientas, que se les dé más facilidad? Yo no estoy diciendo que se regale, se den facilidad, se den un entrenamiento, se faciliten cosas y que se les ponga un margen, como pasa en otros países, de 5, 6 o 7 años, para que entonces entren en la senda de ir cumpliendo con todo lo que deben cumplir, porque en 7 años ya han tenido la experiencia, ya se han renovado, ya todo el reacomodo lo han logrado. Randy, 3 años. Eso que yo estoy diciendo es muy teórico, es muy aéreo. Randy, 3 años, que es el periodo crítico de una pequeña empresa o mediana pequeña microempresa. 3 años. Que te den facilidades con el tema de la tributación, se logra estabilizar una pequeña o una microempresa. ¿Y qué pierde el país con eso? Pero si desde que tú te formalizas, te hablan de anticipo, te hablan de pagar el ITEVIS por adelantado, que tú no lo tienes, que tú arrancaste fue con un pequeño capital que tenías y que va a pagar seguridad social. Un capital que fue una liquidación del trabajo anterior. Y que te van, y aparte de eso, que te va creando un pasivo laboral al momento de tú, desde que contratas ya tienes deuda. Exacto. Entonces, todo el problema de aquí mayor es el problema del sistema tributario, Randy. Es que el Estado asfixia y te quita un dinero que es de capital de trabajo. Entonces tú te vas endeudando, cogiendo prestado para pagarle algo que tú no has producido. Tú vas al subsidio. Entonces, con una facilidad de 3 o 4 años, el periodo crítico de un emprendedor son los primeros 3 años. Exacto. Hasta que tú logres estabilizar tu negocio. Ya tienes el know-how, ya tú sabes cómo es la cosa. Ya te diste a conocer, ya manejas el tema, te diste con la realidad, porque a veces uno hace planes muy... no ve el tropezón No, todo está bien. Entonces, en esos 3 años, en los primeros 2 años, el 88% desaparece. Y del 12% que queda, en el siguiente año, por lo menos, de esos 12, un 10% se va. Atahualpa, ¿cuántos de esos 80 y pico que fracasaron se quedan con deuda con el Estado? La mayoría, y con deudas en el sector privado. ¿Y qué hacen con perseguirlos si no tienen capacidad de cobra? ¿No es mejor ayudarlo, perdonar a los que tropezaron? Digo, perdonarlo una vez, no es que tampoco van a coger al gobierno de relajo, ¿tú me entiendes? Mire, está bien, le vamos a borrar, usted acumuló 3 millones de... Mira, óigame, búsquese 50,000 pesos y ya usted está libre. Por ejemplo, porque de lo contrario esos 50,000 no le van a entrar al gobierno de ninguna manera, porque la gente hasta se va del país si es posible. Bueno. Y impuestos internos no lo va a lograr ya. Señores, vamos a despedir a Mañana Boreal. Pausa. Venimos en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque, así que por favor quédese con nosotros, aproveche y tómese su taza de café, que lo vamos a hacer nosotros también ahora, y regresamos en el Café con Leche. Vamos a requintar ahora. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.
Sintonízate